Estamos escuchando la hora samaritana con Adrián y Sergio. Hola, muy buenos días nuevamente, queridos oyentes. Estamos acá en la hora samaritana. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Buenos días, Adrián, y a los operadores. Buen día, Pedro. Buenos días a todos. Ando muy bien, gracias a Dios, muy bien. Sí, fue una linda semana esta para nosotros, para el pueblo argentino en general. Así que contentos. Vos decís por el tema de... Que me dijiste que hablemos lo último, pero no pude, lo largué de no, está bien, las cosas buenas también tienen su prioridad, ¿no? Por el tema de la vida, ¿no? De la postura pro vida, pro dos vidas, que creo que es la única postura que puede tomar una persona de bien, un católico, un cristiano, cualquier persona, inclusive que no tenga religión, pero es una postura humanitaria, ¿no? Que es la que tiene que prevalecer. No, sí, porque hubieron senadores que leyeron la lectura del pueblo y se dieron cuenta que su ciudad es pro vida, por eso ya dieron su voto en contra. Y bueno, y eso dio un poquito de ventaja a la votación, aunque me hubiese gustado que todos los senadores estén a favor de la vida, pero bueno, hay intereses que uno no conoce o no sabe. Sí, se están dando mucho a conocer, o sea, si la gente quiere interesarse, sabe, hay compañías, hay multinacionales como la famosa Parenthood, que se está mencionando mucho, o sea que si la gente quiere saber cuáles son los intereses foráneos, si son intereses dinerarios muy altos, ha salido en canales de Buenos Aires, de América y otros canales de ese tipo, de ese nivel, donde se ha explayado mucho el tema. Entonces también nos da una comprensión de qué estamos hablando, ¿no es cierto?, de qué intereses se está tocando, y bueno, la gente a poco va conociendo, como decís vos, por suerte los senadores también vieron estas cuestiones, y me gusta mucho lo que dijiste vos, ¿no? Que le dieron la voluntad del pueblo, porque nuestro pueblo católico es inmensamente amante de la vida, ¿no? Así que nada más hermoso que... Sí, lo que yo decía el otro día, digamos, hay mucha gente trabajando hace muchos años con estas chicas que quedan embarazadas y están preocupadas y logran muchísimos buenos resultados de chicos que nacen, y la gente les agradece. Pero bueno, desgraciadamente estas cosas por ahí uno lo hace y no se notan, ¿viste? No se publicitan, porque como sabemos que los medios siempre están publicitando cosas que no tienen importancia, las cosas buenas no salen a la luz, y uno tampoco quiere que eso suceda, porque uno trabaja por otros motivos. Pero yo creo que a partir de ahora se tienen que notar que hay muchas campañas, que hay muchas fundaciones, que hay mucha gente, que fue algo de lo que criticaron. Siempre decían, bueno, pero ustedes no hacen nada con esta gente, y realmente sí se hace, y sí hay muchas agrupaciones pro vida, mucha gente que educa y que está trabajando a las sombras en este tema. Pero bueno, yo creo que ellos van a tener que insistir más, porque este proyecto lo van a querer volver a meter tarde o temprano en otro momento, con modificaciones. Sí. Bueno, obviamente que no se conoce mucho el tema de las fundaciones que se trabajan, porque son, digamos, estas fundaciones nacen salen a la luz a partir de que surge el problema. Pero también acá hay una cuestión cultural detrás de esto, no solamente de intereses, sino una cuestión de las personas que directamente se dejan influir por otras cuestiones, bombardeadas por la moda, bombardeadas por las formas del cuerpo. Es decir, porque hay muchas chicas que dicen, bueno, yo estoy en mi plenitud física y no quiero arruinar mi estética, o estoy comenzando mi vida, no quiero arruinarme. Entonces entran a jugar un bagaje de cuestiones culturales, y esa gente no llega a las fundaciones, ¿no? Llega a aquella gente que tiene una duda, que realmente le toca al corazón el hecho de querer o pensar en hacer un aborto. Entonces me parece que en el fondo es un tema cultural. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Yo creo que este gran debate que se abrió, por mí, por un montón, no tenía que verse abierto, pero también Dios tiene sus caminos, ¿no? Y hay que entenderlo. Si se abrió y si cierra con la voluntad de Dios, y cierra
favorablemente a la vida, ahora el 8 de agosto, bueno, ya la gente va a tener un montón de digamos de elementos más para mejorar su perspectiva, ¿no? Y ver que la salud pública o este problema se puede abordar por otro lado, que es ayudar, que por ahí no quieren los niños, ayudando a llevar ese camino, a ver qué puede hacer con ese niño que muchas veces no lo planificaron y vino. O sea, hay tantas cosas que salen de esto. Pero aparte también esto es un buen impulso para toda Latinoamérica, que va a tomar fuerza también para manifestarse en contra, porque mucha gente y a muchos países le impusieron esta ley y el pueblo no se manifestó. En cambio, claro, con esto ellos están viendo. Dos cositas más, porque también ya hablamos mucho de este tema y teníamos otro tema. Que no la gente, sí, pero que también sepan que el católico tiene que ser un apasionado de la vida. Por eso, con respecto a eso te quería decir, están estas agrupaciones, esta gente que dice que son católicos a favor del aborto, es mentira. No existe, se están engañando a ellas mismas o a ellos mismos, entonces no creamos eso. San Juan dijo: el que dice que es católico y no ama a su hermano, el que dice que es cristiano y no ama a su hermano miente, y esto es así, porque el que quiere llegar al aborto porque no ama a esa criatura, entonces miente, claro, se engaña a sí mismo, decía, claro, San Juan. Y otra cosa que también se empezaron como siempre dijimos, a meter gente que tiene mucha influencia sobre el pueblo, y como un afamado psicólogo que dijo que si Cristo viviera tendría pañuelo verde. Me parece algo de tan mal gusto, como el muchacho ese que también le dio un pañuelo verde al Papa. No sé hasta dónde quieren llegar, por qué se meten con esos temas y llegan a ese nivel de agresividad subliminal para con la iglesia y con los católicos. Bueno, pero una pequeña opinión. Uno no puede estar en la cabeza de Cristo, y los que somos católicos sabemos, por lo menos intuimos cómo va a pensar Cristo. Dos cositas: Cristo resucitó gente, nunca mató. Sí. Y Cristo dijo: no hay amor más grande que aquel que da la vida por su hermano. O sea, nunca dijo que tomen la vida del hermano, ¿no? El hermano que está siendo engendrado también es nuestro pequeño hermano. Entonces tenemos que entender, no forzar el pensamiento de Cristo. Yo lo lamento por el psicólogo, la verdad me tiene sin cuidado lo que pueda decir. Y bueno, si le demandan un pañuelo a Francisco, un pañuelo verde, sabemos muy bien la posición de Francisco respecto de nuestro Papa respecto al aborto, así que pueden llenarle de pañuelos, que seguramente podrá hacer una manta con eso, nada más. No va a cambiar la opinión de nuestro Papa. No, sí, pero a mí ya sé que no va a influenciar nada, pero hasta dónde llegan, digamos, la maldad con respecto a este tema. Y son manotones de ahogado. Cuando la posición de ellos no triunfa, entonces empiezan a hacerse este tipo de utilitarismo, de elementos utilitarios, ¿no es cierto? De mandar cartas, de mandar hacer disturbios, o mandar pañuelos, qué sé yo, un montón de cosas que al final no sirven para nada, ¿no? De todos modos, no fue comenzó como un debate, no como una pelea campal. Bueno, vamos así a un temita musical y después en el segundo bloque vamos a largar con el temita que teníamos preparado. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno,
como digo siempre en este segundo tramo, en este segundo momento de nuestro programa, ya entramos lleno en un tema que habíamos dejado la vez pasada como para tratarlo en un programa completo. A ver, antes de enunciar el tema, siempre lo vuelvo a decir como lo dije la semana anterior, es desde el punto de vista más respetuoso que se pueda tratar, porque es un tema de defensa de nuestra fe y no de ataque a ningún hermano cristiano, porque la verdad es que la única manera que podemos llegar a ser hermanos es entendiéndonos, conversando, y cada uno poniendo su punto de vista y respetándonos sobre todas las cosas. Nos había quedado la otra vez, Adrián, un tema muy lindo que se discute y que hay diferencias, sobre todo entre los hermanos evangélicos o protestantes y nosotros los católicos, entre la posición que tiene la Biblia y la tradición, ¿no? Porque nosotros sostenemos que Biblia y tradición van juntos, van de la mano, digamos, nos sirve para nuestra evangelización, no tanto así los hermanos que se sostienen como único medio de adoctrinamiento la Biblia, ¿no? Y nosotros, si vamos a Catholic.net, porque los temas sensibles hay que sacarlos con fundamentos muy bien trabajados, muy apropiados para no herir sensibilidades, muchas veces los hermanos nos dicen preguntas como esta: ¿dónde habla la Biblia del purgatorio? ¿Dónde dice la Biblia que San Pedro se fue a Roma? ¿O dónde sacan ustedes, los hermanos católicos, que María es la Inmaculada Concepción y que subió al cielo en cuerpo y alma, ¿no? De esto se infiere que la revelación y la Biblia son lo mismo, es decir, para nuestros hermanos solamente la Biblia en la Biblia se encuentra toda la revelación de Dios. Nosotros los católicos recurrimos a la tradición apostólica también, ¿no? Entonces para nosotros el espectro es mucho más amplio y la interpretación y la doctrina que sacamos nosotros digamos es más amplia, y por eso somos cuestionados a veces por estas pequeñas preguntas que para nosotros son fundamentales, pero que surgen y antes son cuestiones de divergencia inútil. Mira acá, ¿no? Pero fíjate que para no generar esa confusión, acá Nazi Prensa dice: el magisterio, la tradición, no están por encima de la revelación divina, sino que están a su servicio para enseñar puramente lo transmitido como mandato divino, y con la asistencia del Espíritu Santo el magisterio de la Iglesia escucha devotamente, lo guarda celosamente y lo explica fielmente, que es lo que decía también en la Biblia: nadie puede interpretar la Escritura por sí solo, ¿sí? Entonces la Iglesia lo interpreta guiado por el Espíritu Santo. Claro. En el fondo vos me estás preguntando, ¿no es cierto?, como dice nuestra página anterior, ¿qué hubo primero, ¿no es cierto?, si la Biblia o la Iglesia. ¿Acaso no fue la Iglesia la que recibió el encargo de predicar el Evangelio por todo el mundo hasta el fin de los tiempos? Y bueno, entonces nosotros lo que tenemos que hacer acá, Adrián, es explicar por qué la revelación divina no abarca solamente la Biblia, como piensan nuestros hermanos, sino que también la revelación de Dios se manifiesta en la tradición apostólica y la Biblia. Es un tema difícil, pero es un tema que nosotros los católicos debemos conocer y manejar, porque son preguntas que se nos hacen a veces cotidianamente, o a veces se nos hace y no sabemos qué responder. Pero vos fíjate, porque nosotros cuando hablamos de tradición, está la tradición oral y la tradición escrita. En principio toda la tradición fue oral, porque los sucesos de Jesucristo hasta los primeros escritos se transmitió todo oralmente, inclusive hasta las primeras imprentas que surgieron de 1000 años después, mucho se hacía oralmente, lo que fue sucediendo. Inclusive el mismo evangelista San Marcos no fue testigo presencial, digamos San Marcos, por ahí sí algunos lo nombran que era uno de los discípulos de Jesús, pero San Lucas, por ejemplo, que también es un evangelista y que escribió los Hechos de los Apóstoles, no es un testigo presencial de Jesús.
O sea, Claro. él era apóstol de San Pablo. O sea, que todo lo que él describió Jesús es lo que le contaron y lo que el Espíritu Santo le reveló. Entonces, que ahí tenemos el ejemplo más claro de tradición oral. Él escribió lo que escuchó y lo que le transmitieron. Y eso es lo que sigue haciendo la Iglesia. Transmite lo que escucha, lo que le transmiten, lo que interpreta también de las Sagradas Escrituras. Claro. Y los otros escritos que no están solo en la Biblia. Que hay Claro, pero a eso le juntamos también interpretaciones de nuestros padres. Claro. Nuestros maestros, nuestros padres, no solo apostólicos, sino nuestros padres de la Iglesia, como decimos nosotros, como San Agustín, etcétera, etcétera, que hacen una interpretación, como bien dijiste vos, San Marcos, que no han sido contemporáneos de Jesús, sin embargo, pueden verlo y pueden interpretar y darle forma a todo lo que Jesús fue diciendo o hecho en forma, digamos, diciendo oralmente. Fíjate vos que cuando escribe Juan, dice, si escribieran o no alcanzarían los libros para escribir todo lo que dijo Jesús. Imagínense la cantidad de cosas que han quedado fuera. Que el Espíritu Santo siguió revelando. Claro. Tenemos que agregar una cosa, hay un sentido lógico. No, la Biblia tiene que ser un condensado de lo más importante de la vida de Jesús y del mandamiento y de la enseñanza de Jesús. No puede contener todo lo hecho por Jesús porque, nadie lo leería porque serían tomos y tomos y tomos y tomos y nos perderíamos. Entonces, la sabiduría del Espíritu Santo es perfecta. Nos hace leer o hace escribir a quienes fueron inspirados lo exacto, lo necesario para que nosotros podamos aprender de lo de Jesús y también sacar y deducir cosas, interpretar cosas más allá de lo que la letra misma dice, pero sin torcer la doctrina católica, sin torcer la palabra de Dios. Jesús dice, vayan y repartan el Evangelio, la buena noticia por todo el mundo. No les dice, tomen esta Biblia y vayan y enseñen lo que está acá nomás, ¿no? Las parábolas, la vida de Jesús nos dejan un sinnúmero de no, y aparte le dice, vayan y enseñen todo lo que yo les he enseñado, claro. o cuenten todo lo que vieron. Y San Juan, como vos dijiste, aclara que no todo lo que vieron y escucharon está en la Biblia, claro. está escrito. Claro. Claro, primero entonces Jesús ordena predicar y proclamar su evangelio, es decir, su buena noticia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que salen y hacen los apóstoles? Años después, algunos de ellos pusieron por escrito la predicación. Por supuesto que el evangelio que, como decía recién, que entregó Jesús a los apóstoles no estaba escrito. Jesús nunca escribió una carta a sus apóstoles y su enseñanza era únicamente oral. Ahora, sí. No, que lo que hay que interpretar bien es que era la tradición que es del evangelio, o sea, la transmisión del evangelio, porque después Jesús tiró abajo muchas tradiciones judías con respecto al lavado de manos y esas cosas que eran más que tradiciones, eran preceptos. Los judíos tenían 620 y pico preceptos, no podían cumplir con todo, se cargaban demasiadas cosas y no hacían lo importante. Entonces Jesús abolió muchos preceptos de ellos, pero la tradición en sí no se refiere a una tradición como nosotros usamos la palabra tradición. Tradición es festejar tal cosa en tal día. O tradiciones culturales. Culturales, claro, sino la tradición es la transmisión del evangelio oral escrito. Por eso nosotros nos referimos a la tradición apostólica, claro, ¿no es cierto? Que es la transmisión del evangelio de Jesús, de la palabra de vida de Jesús. Obviamente, además de enseñar a sus apóstoles con discursos, ejemplos, le enseñó le enseña también la manera de orar y de actuar y de convivir. Y con esas reglas van y enseñan y se van por distintas partes de lo que era el mundo en ese momento, el centro del mundo, y enseñan lo que Jesús había transmitido. Imagínate la cantidad de cosas que habrán quedado fuera del tintero, como decimos nosotros, y la cantidad de consejos y vivencias que habían tenido con Jesús, que no podemos conocerla, pero conocemos lo esencial.
El apóstol San Pablo, en su carta a los Corintios, se refiere específicamente a esta tradición que te referís vos, que es la tradición apostólica, cuando dice: yo mismo recibí esta tradición que a su vez les he transmitido. Eso está en 1 Corintios del 11 al 23 en el versículo. Sí, después los tesalonicenses le dice a los tesalonicenses le dice: hermano, manténgase firmes, guardando fielmente las tradiciones que le enseñamos de palabra y por carta. Ahí nombra los dos tipos de tradición. Claro. Bueno, podemos decir entonces que Jesús, haciendo como una síntesis de lo que dijimos hasta ahora, Jesús manda a predicar, no escribir, manda a predicar su evangelio. Jesús, el Señor, funda su iglesia, que para nosotros la iglesia apostólica, la católica apostólica romana, asegurándole que permanecerá hasta el fin del mundo. Y la iglesia vivió muchos años de esa tradición apostólica sin tener los libros sagrados del Nuevo Testamento. ¿Cuántos años, no es cierto? Son 70 y pico de años hasta que se calcula que se escribe el primer testamento de Mateo, inclusive el de Juan también, ¿no? Pero ya son muchos años, parece que no, pero son muchos años, y 40, 50, 60, 70 años, y lo lindo, lo importante es que esa tradición no se degeneraba, ¿no? Sino que se mantenía. Y bueno, así se fue formando nuestra Biblia, nuestro Nuevo Testamento. Por eso, así una acotación al margen para tratar de mantener siempre la tradición. Los mismos sacerdotes, viste que ellos no tienen la posibilidad en la misa de cambiar las partes de la misa, salvo algunos pedacitos. Ellos pueden agregar algo en algunas partes, pero tienen que mantener la tradición intacta. Por eso ellos siempre leen, tienen casi la obligación de leer los textos. Viste cuando vos estás escuchando misa y decís: ¿por qué lo lees? Y lo debes saber de memoria. Si hasta vos lo sabés de memoria, ellos lo leen del libro justamente para no cambiar palabras, para que siempre siga siendo el mismo texto en la misa que se da, y no se vaya cambiando, o perdiendo el verdadero texto. Entonces ellos siempre leen, también para mantener esa tradición. Claro, exactamente. Bueno, esto se unificó justamente para mantenerlo en el Concilio Vaticano II, ¿no? Entonces, de lo que estamos a ver que no son consideradas dos fuentes, sino que son dos mismos aspectos de la misma revelación. Y así lo tuvo en cuenta el Concilio Vaticano II cuando lo describe muy bien, diciendo: la tradición apostólica y la Sagrada Escritura manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal y corren hacia el mismo fin. Es decir, la tradición y la Escritura están ligadas, de modo que ninguna puede subsistir sin la otra. Además, la Sagrada Escritura presenta la tradición como base de la fe del creyente. Fíjate vos en Filipenses, dice: todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que han visto hacer, háganlo. Lo que aprendiste de mí, confirmado por muchos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. O bien en la segunda de Tesalonicenses, que leíste vos recién, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que a veces nosotros, los cristianos en general, católicos y los que no son católicos, a veces nos ponemos a discutir de cosas que creemos que son muy sensibles para nosotros y nos ponemos muy celosos, pero en el fondo siempre estamos hablando de una misma fe. No creo que debería partirnos o debería dividirnos esta cuestión que se la hace muy central a veces y muy celosa, de abrirle paso a la tradición, abrirle paso a lo no escrito, siempre y cuando, volvemos a decir, no contradiga la palabra de Dios. Siempre. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Claro, ¿no? por eso siempre todo lo que nosotros hablamos de los padres de la Iglesia, como San Agustín, y los primeros padres y muchos
San Ignacio Loyola y un montón de santos, nunca contradicen a la fe y al Evangelio. Por eso la Iglesia lo tiene en cuenta. Por eso, cuando hablaba hoy al principio de los evangelios apócrifos, fueron evangelios que no quiere decir que digan alguna falsedad sobre la Iglesia, simplemente no se los consideró como inspirados por el Espíritu Santo, sino solo escritos por hombres, por eso no se los incluyó. Algunos por ahí sí iban en contra de lo que era el Evangelio, que si no querían manchar, digamos, a la religión, pero si no, otros estaban solo escritos, como el de San Judas, que dicen Judas, no San Judas el traidor, sino otros evangelios, de María Magdalena, qué sé yo, sí, que no sabemos, pero en realidad se los considera como, pero lo que pasa es que hay algunas cartas de San Judas Tadeo, se los considera como no inspirado por el Espíritu Santo, por eso son los apócrifos. Sí, porque muchas veces, a ver, la palabra apócrifo nos suena, o nos hacen sonar como una palabra fea, claro. Como algo, sí, algo, viste, que no se puede tocar. Prohibido, en sí, realidad, muchas veces está en contra de lo que la palabra misma de Cristo la está diciendo, la está revelando en los 4 evangelios. Aquellos otros evangelios tienen algunas cosas que o han sido agregadas y no son de acuerdo a la esencia de la palabra de Cristo, y hay una subjetividad de quien lo ha escrito. Entonces la Iglesia no lo tiene, no lo incluye, o no lo incluyó en el año 400 dentro del canon evangélico de la Iglesia. Por eso son apócrifos, no es algo que está oculto, escondido, que viste mucha fantasía, sí, que la Iglesia esconde. No, porque de ninguna manera. Hoy por internet podemos encontrar las cartas del Mar Negro, los evangelios apócrifos de San Judas que decís vos, hay muchos evangelios, pero evidentemente no han tenido la inspiración, tampoco se tiene con certeza la fecha en que han sido escritos, y la Iglesia católica estudia mucho un escrito antes de introducirlo, o sea, porque no puede alterar la fe, no puede alterar la línea que Jesús nos dejó muy clara en los 4 evangelios y en las cartas posteriores hasta el Apocalipsis inclusive. O sea que hay que sacarse un poco ese mito de los evangelios apócrifos, ¿no? Un día tenemos que hablarlo, charlarlo, contarlo inclusive, cuáles son las diferencias, que son diferencias que son tontas, que la gente sepa, que se saque un poco ese temor de que no, hay otros evangelios que dicen lo contrario de la vida de Jesús. No ninguno dice lo contrario, simplemente hay aspectos que no han sido comprobados o que no tienen. Fíjate que nuestros 4 evangelios en general siguen una línea con historias bastante similares y fueron escritos en distintas épocas y por distintas personas y en distintos lugares. Imagínate la tradición como fluía dentro de lo que era Medio Oriente en esa época, y coincidían. Y estos otros evangelios obviamente estaban influenciados por otro tipo de doctrinas, inclusive también hay algunas que tienen doctrinas idólatras, etcétera. Entonces nosotros como católicos no podemos permitir que pase eso. Imagínate, en el año 400 lo pensaron eso, cuando se empieza a formar ese canon de la Iglesia, o los 4 testamentos más las cartas apostólicas, etcétera. Sí, perfecto. Sí, el que reunió fue el Papa Dalmacio en el 320 y pico, que constituyó la Biblia católica, la Biblia nuestra. Bueno, vamos a un temita musical, Sergio, y como decimos siempre, que vayan a renovar el mate, que vayan al baño, y volvemos después de este temita. Subiéndose al árbol, Zaqueo a Jesús quiso ver, bajando del árbol, Zaqueo a Jesús encontró. Esta es la ley,
Bueno, ya estamos de vuelta otra vez después de esta música. El tema de tradición en la Biblia, así como de divina, qué cupo, qué importancia tiene cada una de ellas para nosotros. La religión católica es tan importante la tradición como la Biblia, ¿cierto? Hay una partecita muy linda del padre, yo estoy leyendo de Catholic.net, del padre Pablo Jordán, quien escribe sobre este tema, que hace como un resumen de lo que estamos diciendo. Y dice, es un error creer que basta la Biblia para nuestra salvación. Esto nunca lo ha dicho Jesús y tampoco está escrito en la Biblia. Jesús no nos repartió, claro, como decíamos hoy, no nos dejó una Biblia, ni nos dejó manuscritos, ni nada por el estilo. Lo único que hizo fue fundar su iglesia y entregarle su evangelio oral para que fuera anunciado por todos los hombres hasta el fin del mundo. Entonces fue dentro de la tradición de la iglesia donde se escribió y fue aceptado el Nuevo Testamento bajo la autoridad apostólica. Además, la iglesia, como decíamos hoy, vivió muchos años sin el Nuevo Testamento. Bien, vos lo dijiste, alrededor del año 320. Es aceptado este canon con los testamentos elegidos. Por tanto, si aceptamos solamente la Biblia, ¿cómo sabemos cuáles son los libros inspirados? Y fíjate que me da una pregunta muy interesante. La Biblia dice, el padre Jordán no contiene ninguna lista de ellos. Fue la tradición de la iglesia que nos transmitió. Supongamos que se pierde la Biblia, dice. En ese caso, la iglesia seguirá poseyendo toda la verdad acerca de Cristo, la cual hasta la fecha ha sido transmitida fielmente por la tradición, tal como se lo hizo antes del Nuevo Testamento. Nuestros hermanos evangélicos, al aceptar solamente la Biblia, reducen considerablemente el conocimiento auténtico de la revelación divina. Y termina diciendo, guardemos esta ley de oro que nos deja el apóstol Pablo. Manténganse firmes guardando fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra y por carta. 2 Tesalonicenses 2 al 15. Bueno, para nosotros, Adrián, tiene mucho valor las tradiciones. Y parte de estas tradiciones también las sacamos del Antiguo Testamento. Y muchas otras también las sacamos del estudio que se hace a través del magisterio de la iglesia. Así que para nosotros la religión católica es riquísima, la más rica de todas las religiones, la más amplia. Tan es así que me viene a la mente ahora de que si hay una revelación divina a un santo, ¿no?, a una persona especial que fue elegida ya sea por la Virgen o por Cristo, la iglesia no lo rechaza de entrada, sino que se toma un largo tiempo de estudio, y si no contradice lo que dice la evangelización apostólica o el magisterio de la iglesia, lo toma como cierto. Fíjate vos qué importante, cuando no contradice ningún ápice y cuando está seguro de que esa persona está diciendo la verdad. Santa Brígida, lo dijimos varias veces, 2 veces atravesó la Santa Inquisición, y no debe ser cosa fácil atravesar una vez ese cernidero, ese cedazo que era la Inquisición, porque era realmente muy, muy difícil, muy, muy dura, ¿no? Donde las personas eran digamos, cuestionadas. Recordemos a Galileo, si queremos recordar algo de la historia, para que digan la verdad, obviamente. No estoy diciendo torturada, cuestionada. Aparte, se me fue lo que iba a decir, no sé. Bueno, pasa que estoy hablando mucho, entonces por ahí se te están dando las ideas. No, lo pasa es que estoy con un problema con la red, con la computadora. Estoy queriendo buscar unos artículos en la Biblia que el padre Luis Toro lo nombra cuando habla de la tradición, con capítulos bíblicos, ¿viste? Y estoy trabado con la computadora como para leer.
pero obviamente está más que Bueno, claro fíjate todo lo que vos estás diciendo. Fíjate que cómo la tecnología nos juega un mal paso, ¿viste? La tradición antes, la tradición oral, no producía esos lapsus. Era veraz, Claro. era verídica. Y fíjate que si vos transmitías mal las cosas, eras mal visto, eras acusado como un mentiroso, porque la historia no estaba contada así. Hoy la historia se cuenta de muchas maneras. Hoy la historia tiene varios ribetes, ¿no? Incluso un acontecimiento, a veces que se tira a las redes sociales, empieza de una manera y termina con 4, 5 o 10 versiones, ¿viste? Cosa que antes no era aceptada, y eso que ahora lo tenemos escrito. Antes la formación de la historia, no había otra manera de llevar, no había otra manera de llevar la historia. Entonces, esa tradición oral, ese cuento que se hacía de uno a otro, tenía que ser impecable, tenía que mantenerse siempre limpio para que, obviamente, al ser escuchado por segunda, tercera, cuarta vez por otras personas, no difiera y no cayera en ridículo esa persona, o tal vez acusado de ser un malintencionado de distorsionar las cosas, donde era una época donde la honorabilidad también No, valía mucho. aparte mismo Jesús dijo, cuando digan sí que sea sí, cuando digan no, Claro. quizás no. O sea, Claro. se da mucha confianza a la palabra. Claro, y estamos hablando de la tradición de la gente que estaba con los apóstoles, o sea, gente que transmitía verazmente lo que había sido contado a ellos por el mismo Jesús, lo que habían vivido. Bueno, igualmente nuestra Biblia es riquísima, nuestro Nuevo Testamento es riquísimo, tenemos esas parábolas que hasta hoy las seguimos estudiando, interpretando, palabra por palabra de Jesús que hoy seguimos, el magisterio de la Iglesia sigue analizando y encontrándole más sentido, cada vez se profundiza más. Obviamente si hubiese sido más grande la Biblia, pobre de nosotros, estaríamos perdidos, ¿no? Porque somos muy acotados a veces con el entendimiento. Entonces, si nos perdemos a veces o no cumplimos lo poco que Jesús nos pone en un libro, imagínate si eran 3, 4 tomos, Sí, se nos complicaba más. Entonces, bueno, así ha querido el Espíritu Santo que sea, digamos, escrito, así ha inspirado a nuestros evangelistas. Y esto se suma, vuelvo a decir, a la tradición, viene de la tradición y al magisterio que siempre va, el magisterio de la Iglesia siempre va enseñándonos más, va enseñándonos, va estudiando y va ampliando sin salirse de los criterios católicos, de los criterios que Jesús marcó, y ampliándonos el conocimiento de Jesús, que en definitiva es un misterio, o sea, es enorme el conocimiento de la revelación divina. Y sabemos, ¿qué parte sabemos? Una 90ª parte, no tengo ni idea, de ser nada, no sabemos nada. No, la verdad que no. Según, decía uno de los santos, pero no me acuerdo, que San Francisco de Sales, que no podemos comprender las cosas de la tierra y queremos comprender las cosas del cielo. Pásame la Biblia, que ahora te voy a decir cuáles son los capítulos. Ahí encontré donde habla de magisterio la misma Biblia. Dijiste, como para hacer una pausa en el tema, ahora que vos dijiste la vida de San Francisco de Sales, tenemos que acostumbrarnos a ver películas católicas en familia. Mira, la película de San Francisco de Sales es hermosa. Generalmente son películas de vieja data. La otra vez estaba viendo la vida de San Martín de Porres, preciosa, un santo de color, ¿no? Creo que era hijo de esclavos, pero que no se sentía esclavo, y es preciosa y qué respetado que fue Martín de Porres. O la vida misma de Ignacio Loyola, qué sé yo, se me ocurren hay tantas películas preciosas para ver, la vida de Don Bosco. Todas esas vidas tenemos para ir aprendiendo, y que también de alguna manera nos van llenando, nos van ayudando a comprender, y de alguna manera también forman o hacen de magisterio o hacen de maestros
de nuestras doctrinas católicas. Mira, acá en los Hechos de los Apóstoles habla de la tradición, cuando dice: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida en común, Claro. en la fracción del pan y en las oraciones. O sea, ahí ya está hablando de que todos se reunían para comentar, para lo que transmitir. vivían, sí. Después, a ver si vamos un poquito más allá. Dos cosas tenés importantes ahí. Fíjate vos que decís, para transmitir lo vivido y para la fracción del pan, ahí donde tenemos Sí. otra diferencia. Mirá cómo se unían para ese momento tan hermoso que nosotros los católicos tenemos, que es la Eucaristía, ¿no? Después, en el mismo Hecho de los Apóstoles dice, en el Hecho 15, algunas personas venidas de Judea enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse. A raíz de esto se produjo una agitación. Acá viene entre Pablo y Bernabé sobre eso. Y bueno, ya lo que iba después, para no leer todo, es que subieron a Jerusalén a hablar con Pedro, para aclarar. O sea, fue el primer concilio que hicieron, fue ese, digamos, en Jerusalén, para aclarar estos temas. Entonces, sigue, después de no estar Jesús y no estar Jesús diciendo lo que había que hacer, los apóstoles tuvieron que dilucidar problemas internos, que es lo que hace la iglesia. Cuando se generan problemas internos dentro de los creyentes, la iglesia es lo que hace un concilio, es la que tiene que dictaminar, guiada por el Espíritu Santo, cuáles son los puntos a seguir. Y eso es lo que pasa con la anticoncepción, con todo eso, porque más allá de que en su momento, no sé si San Pablo lo llegó a nombrar, pero Jesús no habló de esto, es la iglesia la que tiene que salir a guiar al pueblo en estos temas. Y una cosa que la gente tiene que saber, los concilios no duran un fin de semana, no duran un mes. Muchos concilios duran muchísimos años, porque se hacen comisiones, se hacen reuniones, a veces permanentemente. Antes no se podía hacer periódicamente, pero duraban años porque tenían que fundamentar sus posiciones, tenían que convencer a los demás y juntarse en un lugar en común, generalmente el Vaticano, y bueno, tardaban años en salir el concilio. Sí, claro, y fíjate cómo después dice en Hechos 16, por las ciudades donde pasaban transmitían las decisiones tomadas en Jerusalén por los apóstoles y los presbíteros, recomendando que las observaran. Así la iglesia se consolidaba en la fe y su número crecía día tras día. Claro. Fíjate cómo acá está hablando de... Eso es tradición pura. Claro, eso es tradición pura, ¿no? Y qué lindo lo que vos leíste, lo de esa disputa entre Pablo y Bernabé, que la termina decidiendo Pedro, porque fíjate la decisión de Pedro termina unificando y no separando a la iglesia, porque el tema era que los judíos tenían la obligación de circuncidarse porque así se reconocían como hijos de Dios, como hijos del pueblo elegido, y los paganos no. Y Pedro hace una buena separación y dice, bueno, los paganos no se circunciden, pero tampoco Jesús dijo nada al respecto. Él decide y termina, pero dice una cosa, dice, ha elegido a los paganos Jesús, ha elegido como su pueblo también, entonces no tenemos por qué separarlos. Bueno, mirá lo que dice también acá en los Hechos. Entonces los apóstoles, los presbíteros y la iglesia entera decidieron elegir algunos de ellos y enviarlos a Antioquía, a Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, hombres eminentes entre los hermanos, y los encomendaron con la siguiente carta. Quiero que a donde dice: el Espíritu Santo y nosotros mismos hemos decidido no imponerles ninguna carga más que la indispensable, a saber, que se abstengan de la carne inmolada a los ídolos, de la sangre, de la carne de animales muertos sin desangrar y de inmoralidades sexuales. Claro. O sea, fíjate cómo la iglesia imponía también su guía para el Espíritu Santo, que es lo que sigue pasando ahora. Porque cuando te dicen dónde habla en tal cosa, bueno, por ahí la Biblia no lo habla, pero la iglesia lo impone para el bien de sus fieles, siempre guiada por el Espíritu Santo. Claro, exactamente. Fíjate que vos tocaste un precepto, un puntito que parece al azar, ¿no es cierto? Que a mí muchas veces me llama la atención cuando no se les impone estas cosas. Abstenerse, o sea, esto lo deja como rígido. Abstenerse de consumir carnes que no han sido desangradas e inmoladas, ¿verdad? Que es algo que nosotros hemos perdido con el tiempo. Pero eso es para hablar en otro tema después. Pero es muy interesante saber.
porque a veces con una oración en la mesa, con una oración antes de comer, nosotros estamos agradeciendo a Jesús por el alimento y también la vida de ese ser viviente. Bueno, en fin, no sé si querés agregar algo más porque ya se nos está yendo el tiempo, sí, me parece. Hay tanto para agregar, pero bueno. Y bueno, nuestra iglesia está llena de tradiciones, esa es la verdad. Quiero buscar nomás una lectura. Uy, mirá, te perdí acá, me parece lo que tenía marcado, pero quiero buscar una de Lucas 4, sí. 18, que también habla de la tradición. Y está como el padre Toro, te está sabiendo con... No, que lo tengo anotado de él. Sí, número y versículo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, la enseñanza de Jesús de Nazaret. Eso dice Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, a dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Esto él estaba leyendo en la Escritura. Y ahí explicó que sabía... no, esa es la primera presentación de Jesús en la sinagoga. No, bueno, en realidad era porque dice que el Espíritu Santo me envió a mí y Él envía a sus apóstoles, como el Dios le envió a Él envía a sus apóstoles. O sea que los sacerdotes ahora también son enviados de Jesús a dar la buena noticia. O sea, es como vos decías, no siempre es para el bien de la iglesia, no hay que ser tampoco tan estricto que si no está en la Biblia, no... Fíjate, vos me dijiste la otra vez que ya lo habías leído, yo estoy leyendo, me parece precioso, que es el libro Confesiones de... una partecita del libro de San Agustín, ¿cierto? Del cual nuestra iglesia se nutre muchísimo. Pero es un libro precioso donde nos muestra, muchos años después, digamos, el pensamiento agustiniano y la interpretación agustiniana de Dios y los cuestionamientos que se hace, y las definiciones que saca, obviamente que son siempre excepcionales y que también representan parte de lo que es la tradición, o se va uniendo a la tradición y conjuntamente al magisterio de la iglesia. Así que para nosotros tiene un valor fundamental. Sí, y te veo con ganas de leer otro artículo. No, estaba leyendo justo unas cartas de Tito que también hablaba de la tradición y me quedé leyendo esto y dice, no con respecto a la tradición, pero con respecto a la actualidad que estamos viviendo con todo este tema de la ley del aborto y todo esto. Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Sí. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que le halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Y acaba el consejo para los católicos, sobre todo en estos tiempos. Tú, en cambio, vigila atentamente, soporta todas las pruebas, realiza tu tarea como predicador del Evangelio y cumple a la perfección tu misión. Yo creo que eso se cumplió hace muchos años, ¿eh? El mundo viene perdido hace varios cientos de años. Por supuesto, en esta época conocemos más las imperfecciones por la tecnología, ¿no? Pero tiene que ser así, tiene que ser, la gente va perdiendo su doctrina, va perdiendo su fe, va perdiendo el rumbo de Dios. Así que lo mejor que podemos hacer es seguir el consejo de Jesús, que estemos atentos, como aquel buen guardián de su casa, ¿no? Que no le entre el ladrón por la ventana y lo encuentre dormido. Bueno, así tenemos que resguardar nosotros la tradición, la buena nueva, es decir, la Biblia, el Testamento, el Nuevo Testamento y todo lo referente, lo que nos enseña la Iglesia a través del magisterio y a través de la doctrina para mejorar, ¿no? Para no olvidarnos de Jesús, que lamentablemente en esta época estamos muy olvidadizos y se muestran estos temas como el aborto. Olvidarse de una vida es olvidarse de Jesús. Así que, bueno, todo lo que está escrito se fue y se irá cumpliendo a poco. Sí, totalmente. Y todo lo que fue escrito antes fue dicho y transmitido oralmente, o sea que nosotros tenemos que creer en eso
y también tenemos que creer en que la Iglesia está en su magisterio para solucionar los problemas actuales. Cuando dicen que la Biblia, por ahí muchos dicen está desactualizada, pero para eso está la Iglesia, para tratarlo en base a la inspiración del Espíritu Santo y ponerlo en práctica en el día a día. Mira, no hay mayor mentira que la que se dice que la Iglesia está desactualizada. Es muy fácil querer actualizar la Iglesia o la vida de la vida, digamos, que tiende a la perfección y a la santidad de acuerdo a nuestras apetencias. Es muy fácil. Entonces es más fácil decir, bueno, digamos, los parámetros morales de la Biblia están tan viejos. Eso es mentira. Sí, también. Una falacia. Como dice el padre Sam, si no estás de acuerdo con cosas, con lo que dice la Biblia, es porque quieres hacer una Biblia a tu medida. Fácil. O una religión a tu medida. Fácil que podemos alcanzarla. Pero bueno. Bueno, Sergio, se nos fue también el programa, así que estaremos para la semana que viene. Calculo que vamos a tener, Dios quiera, buenas noticias para la semana que viene. Le pedimos a todos que se pongan en oración para que el Espíritu le guíe a los senadores en una sesión tan importante que es el día 8, el miércoles 8, y poder demostrar que como argentinos queremos la vida y dar un ejemplo a nivel mundial, y para que los que están equivocados puedan ir entendiendo de a poco, que se vaya iluminando ese corazón de que esa no es la solución que tenemos que llevar a nuestro país, a nuestro mundo, la del aborto. Bueno, adhiero a tus palabras. Así que estamos hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más.